mundo no se detiene, pero tampoco se explica solo. Entre titulares, opiniones y ruido, entender lo que realmente importa se vuelve cada vez más difícil. Por eso nace Contrapunto, un espacio donde la actualidad se analiza, se cuestiona y se entiende, sin rodeos, sin saturación, sin perder el ritmo. Noticias, contexto y una curaduría sonora que acompaña cada historia. Porque informarse no debería ser complicado, debería tener sentido. Contrapunto, menos ruido, más sentido. Muy pronto. Bienvenidos al programa de hoy. Son las 8:05. Hoy es 30 del 3 del 2026 y comenzamos con la programación que les tenemos preparada para hoy. Uno de los puntos que trataremos será, un poco muy mexicano. Estamos ante la noticia del día de hoy. En la edición de hoy, desde Nuevo León, nos llega una historia que confirma que en México ya no solo te roban en la calle, ahora también te administran el contenido. La Fiscalía del Estado informó la detención de Astrid N. y César N., presuntos integrantes de un grupo delictivo con un nombre que engaña a cualquiera, la tía Pati. Porque uno pensaría en la tía que manda cadenas de oración o los violines de WhatsApp, pero no. Esta más bien mandaba amenazas con opción de pago. Según las autoridades, esta célula operaba en redes sociales como Instagram y Telegram, donde publicaban contenido de usuarios sin su consentimiento, y después venía el verdadero de negocio: cobrar para eliminarlo, así sin rodeos. Primero te exhibo y luego te vendo la solución. Emprendimiento digital a la mexicana. Un modelo bastante innovador si lo vemos fríamente. Hazte viral o págame para dejar de serlo. Una especie de suscripción involuntaria donde el contenido no lo eliges tú, pero tu cobro sí te llega. Y puntual. Las investigaciones también apuntan a que tengan posibles vínculos con el reclutamiento de mujeres y la suplantación de identidad. Es decir, no solo era una operación improvisada, era un paquete completo de delitos, casi con servicio todo incluido. Esto llega en un momento clave, porque la extorsión ya fue catalogada como delito de alto impacto en México. En otras palabras, ahora sí se reconoce oficialmente lo que millones ya sabían, que este tipo de delitos no solo afectan al bolsillo, sino a la tranquilidad y a la dignidad de algunas otras personas. Aquí vale la pena hacer una pausa, porque muchas veces los delincuentes no necesitan hackear nada. Les basta con lo que uno mismo publica: fotos, datos, rutinas, desayunos. Y esta información que parece un poco inofensiva hasta que alguien decide usarla en tu contra. Así que, consejo no solicitado pero necesario: en internet piénsenlo 2 veces antes de subir algo, así sea un desayuno, una foto con hermanos, qué libro estás leyendo, en dónde estás, cómo amaneciste, qué estás haciendo. Y algunas personas, ¿qué hiciste en el baño? Pues bórralo, porque después puede salir más caro de lo que crees. Por lo pronto, los detenidos ya están a disposición de las autoridades y las investigaciones continúan. Y mientras tanto, la lección es clara: en la era digital, el contenido te puede ser rey, pero también puede ser rehén. No se vayan, regresamos, están aquí en Contrapunto. El tema que tenemos preparado para hoy, el tema estelar, la dislexia. El tema estelar para hoy es la guerra cristera
un conflicto que marcó mucho en la historia de México y en el que se demuestra la buena voluntad humana. No se vayan, regresamos, vamos a una pausa. Los voy a dejar con una canción. Esto es One More Time de Daft Punk. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate.
One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance. Muy bien, esto fue One More Time. Ahora vamos a ponernos en modo México, a escuchar canciones más mexicanas que nos vayan preparando para el tema de hoy. Esta es de Manuel, Tengo mucho que aprender de ti. No se vayan, sigan sintonizando Contrapunto. Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Cómo olvidas los enfados, cómo cumples las promesas, cómo guías nuestros pasos cada día. Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, ahogar las penas como lo haces tú, a compartir la dicha como tú, como tú. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Cómo olvidas los enfados, cómo cumples las promesas, cómo guías nuestros pasos cada día. Muy bien. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy. Antes, sin mandarles saludos a Laura Olivares y a José Luis Sánchez, que nos sintonizan. El tema del día de hoy, un tema bastante popular en México, pero así como popular, muy contradictorio por las fuentes que se presentan. Vamos a escuchar un himno de la Guerra Cristera. Este himno que usaban los cristeros. Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer.
La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Un país que no termina de encontrarse a sí mismo. México nace entre guerras, crece entre divisiones y madura en medio de conflictos que no solo son políticos, sino también espirituales. Desde la independencia, la nación ha buscado algo más que estabilidad, ha buscado sentido. Y en esa búsqueda ha oscilado entre proyectos de poder, ideologías enfrentadas y decisiones que han marcado generaciones enteras. Pero hay momentos en la historia donde la lucha deja de ser por territorio o poder, se convierte en una lucha por el alma. Esta es la historia de uno de esos momentos, la historia de un pueblo que en su mayoría, un 99%, compartían una misma fe. Una fe heredada, vivida en familia, en comunidad, en lo cotidiano, y que de un momento a otro se vio obligada a defenderla por la prohibición de esta. No en templos, sino en calles. No con palabras, sino con su propia vida. Esta es la historia de la Guerra Cristera. Primero necesitamos un contexto histórico para estos acontecimientos. Termina la Revolución. Una revolución que buscaba igualdad, y se estrena la recién Constitución de 1917, con propuestas hechas por líderes revolucionarios. Una Constitución hecha por una minoría ideológica radical, claramente anticatólica. Esta Constitución era, digamos, un avance en proyectos nacionales y en la soberanía del país, pero también una Constitución con una visión recortada. Pasan presidentes por el poder desde la proclamación de esta nueva Constitución. Llega Obregón, dejando una pauta marcada para el siguiente periodo presidencial, el cual le toca a Calles, un presidente soberbio y poco inteligente en acciones diplomáticas. Un periodo de turbulencia ciertamente para México. Este presidente dicta la famosa Ley Calles, un decreto persecutorio a cierto gran porcentaje de la población. Una decisión que pone a la práctica católica como un crimen. Podemos ver presidentes como Juárez, Iturbide, emperador, Porfirio Díaz, Madero, Carranza. Son presidentes que alcanzaron el poder por prácticas violentas, por guerras, que si te pones a ver en realidad esas guerras no eran tanto por la desigualdad social o por los problemas que enfrentaba México, era por poder, un poder que no nada más buscaban ellos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en qué poder buscaban y quiénes son los que encabezaban todo este poderío que no solamente caía en los presidentes, caía sobre la Cámara, sobre el Senado, sobre muchos escalafones del gobierno. Vamos a hablar más de la Ley Calles, que era en sí. Les voy a pasar algunos de los artículos que yo recogí, que son un poco más radicales, un poco, que generaron mucha controversia con este sector de la población. El artículo 8. Se castigará con 6 años de reclusión al ministro de culto que de palabra o por escrito afirme que lo prescrito en los artículos antirreligiosos de la Constitución no obliga en conciencia. O sea, aquel sacerdote que diga a sus feligreses que
no está bien esta condenación de la Iglesia, pues serían reos de cárcel. Vamos a empezar con el artículo 1. Todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. La pena a los violadores será de 500 pesos de multa a 15 días de cárcel. El jefe del Ejecutivo tiene la facultad de expulsar al transgresor sin más requisitos. ¿Qué hacían? Pues esto hizo que más de 200 sacerdotes españoles fueran expulsados de México. Artículo 2. Cualquiera que celebre actos de culto, es decir, que administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrán ser castigados con la pena anteriormente mencionada. Esto no necesita explicación, está muy clara. El artículo 3. Nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria o un particular, bajo la multa de 500 pesos o 15 días de cárcel. Una reincidencia ameritaría un castigo más grave. La laicidad, no digamos de la escuela laica, sino una escuela con, pues sí, una laicidad. El artículo 4. Ningún ministro de ningún culto puede abrir o dirigir ninguna escuela primaria ni enseñar en ella. Va de la mano con el artículo 3. Seguimos y los artículos se van poniendo un poco más pues en contra. El artículo 9. Si a conciencia de la declaración a la que refiere el artículo 8, 10 personas protestaren, amenazaren o se valieran de fuerza física o moral, quedarían sujetas a la pena de 1 año de cárcel, y si entre ellas hubiere un sacerdote, éste sufriría 6 años. También la pena de 5 años de prisión al ministro de un culto que critique cualquier artículo de la Constitución, ora sea en público o en privado. Los artículos 14 y 15. En ellos se suprime por completo la libertad de prensa en materia religiosa, bajo amenaza de severos castigos. Todo acto de culto público ha de efectuarse dentro del recinto de los templos, bajo penas de multa y cárcel. El artículo 28 impone a las autoridades gubernamentales negligentes en hacer cumplir lo prescrito en la ley, o en lo contrario una multa de 100 pesos y la privación del cargo por 1 mes, que será definitiva en caso de reincidencia. El artículo 18 prohíbe estrictamente a los ministros de ambos sexos usar algún vestido o hábito que los distingue como miembros de algún culto. La multa es de 500 pesos o 15 días de cárcel. Una reincidencia amerita más severo castigo. El artículo 29 determina que si una autoridad municipal es remisa en urgir el cumplimiento del artículo de este, será castigada con 100 pesos de multa y 1 mes de suspensión de su cargo. Una reincidencia atraería la remoción definitiva de su cargo. Aquí va una que también causó mucho escándalo. El artículo 22 dice que todos los templos son propiedad de la nación y el poder federal decidirá cuáles podrán permanecer destinados al culto. Aquí vemos muchos ataques a la Iglesia Católica, el cual la población estuvo contenta y se levantó de diferentes formas. Ya llegaremos a ese punto. Al salir esta nueva ley, la ley Calles, el secretario de Educación, el señor Tejeda, cierra todas las escuelas y no permite la educación en la fe, incluso en las escuelas privadas. Todo este tipo de acciones forja a un gran mártir, el cual lo vamos a mencionar más adelante, Anacleto González Flores, un personaje, un mártir, beato, que vivió en Guadalajara y fue martirizado en las calles que muchas veces pasamos sin darnos cuenta en el centro histórico. Anacleto González Flores ideó un boicot económico que afectaría al gobierno federal y sí, el peso bajó. Consistía en comprar solo lo necesario y se filtraba una lista negra
En esta lista negra había nombres de empresas y productos de empresarios que apoyaran las leyes en contra de la libertad. Esta lista negra permitía a la sociedad cerrar la influencia de estos en la vida social, desenmascarándolos frente a sus esposas, hijos, familia y círculo social. Pero, ¿de qué los desenmascaraban? Bueno, supongo que han escuchado un poco de la masonería. Bueno, la masonería es una secta que promueve el ocultismo y va poco a poco afectando un poco la visión de aquel que es miembro. Y esta secta busca manejar las corrientes por las que las personas se mueven, y uno de sus principales puntos en su agenda es la destrucción de la Iglesia Católica. Entonces, pensemos, ¿les ha sonado que Juárez era masón? ¿O Porfirio Díaz? ¿O Iturbide? De los principales que idearon la independencia, la revolución, la constitución, y cómo desde Juárez con su reforma, con las leyes de reforma, se busca perseguir a la Iglesia directamente. Entonces, este boicot desenmascara a los empresarios y políticos que participaban de estas leyes y las apoyaban. Esto los desenmascaraba ante una sociedad completamente católica y con gran conocimiento de esta secta, lo cual los repele del círculo en donde se manejaban, repele a sus negocios de consumo y los llevaba a la quiebra. Esto causó más violencia por parte del gobierno, colgando cristianos en los postes de telégrafos. Varios, yo creo que hemos visto las fotos lamentables, queman iglesias, matan sacerdotes y violando comunidades pequeñas. Se forja un levantamiento armado, al principio un tanto desorganizado, que enfrentaba a los federales y protegía su fe, su familia y su libertad. Esto pasa con, también influencia de Anacleto. Anacleto era un hombre que muchas personas decían que era pacifista. No era pacifista, muchos dicen el Mahatma Gandhi mexicano. Nada que ver. Anacleto era un hombre formado, un ejemplo, que él hizo todo lo posible para que la lucha fuera pacífica, no pacifista, pero al ver que el gobierno no daba parte de ello, no liberaba un poquito la tensión, pues llegó la forma de levantarse en armas. Y esto mucha gente dice que no se debieron de haber levantado en armas, que la iglesia no enseña eso, pero están equivocados. La iglesia sí enseña que hay una guerra justa, y la guerra justa, claro que es justa cuando atentan a la libertad, atentan a las creencias de las demás personas en este sector. Esto es una guerra justa y es una guerra que no se crea solamente en ir y matar, en ir y quemar, en ir y hacer violencia. Es una guerra que es ir y dar muestra que yo defiendo mi fe. Es ir y dar muestra que estoy tan verdaderamente y sé que mis creencias son las correctas y busco, claro, la validación, el respeto a mis derechos, a mi fe, a mi libertad. Y aquí surgen mártires, muchísimos en México, como José Sánchez del Río, un joven al que le cortaron las plantas de los pies y lo llevaron caminando y al final le disparan. Y viene un lema que es fundamental en esta guerra: ¡Viva Cristo Rey! Hombres libres que por Dios y por su patria dieron su vida, un acto valiente que no a cualquiera se le otorga. Vivir para entregar la vida.
aquí nos damos cuenta que estas leyes arbitrarias, este anticatolicismo, esta influencia de la masonería, esta influencia afrancesada que hace de la práctica católica un crimen es imperdonable. El gobierno se supone que está para darnos pues algo, una sociedad, un orden, pero no se ve nada de eso. En cambio se ven guerras por poder, una inestabilidad económica, y es una persecución que ha cambiado de forma hasta el día de hoy, a tal punto que debes de pagar un impuesto extra por alguna muestra de fe en público, el quitar nacimientos de vías públicas. Entonces, esto es algo que no pasa de moda, siempre está. El mismo presidente Emilio Portes Gil, en una cena, habla muy claro, no se andan con secretismos, con querer ocultar lo que de verdad es el plan. Y en una cena con masones, dice tal cual, el Estado y la masonería están trabajando unidos. Y se ve claramente en leyes que desde la independencia se buscan imponer. Una independencia que la mayoría de mexicanos ni quería. Una independencia igual que minorías ideológicas levantan cierta novedad hacia esto que es, según ellos, una rebelión ante leyes que oprimen, que esclavizan, mientras que estábamos súper bien. Entonces, estas leyes se ven desde la independencia hasta acá, y ahí fue un punto crítico donde la tensión llegó a su máximo nivel, donde la sociedad decía, oye, pues, o sea, te estás metiendo con lo que creo, con lo que cree mi familia, con lo que hace años vinieron los españoles y nos enseñaron. Entonces, intereses extranjeros, manejados principalmente por el embajador de Estados Unidos, Mr. Morrow, lo mandan de Estados Unidos principalmente a arreglar el problema del petróleo. Ya se estaba en esos procesos que llegan con Ávila Camacho y a la expropiación del petróleo. Y Estados Unidos manda a este embajador por la preocupación que nace allá en el Gabacho, que es la preocupación por el petróleo, la Constitución que lo quiere hacer muy propio de la nación. Estaban acostumbrados a Porfirio Díaz, que abre fronteras y llegan diferentes empresas. Esto obliga al Estado a frenar estos ataques de cierta... están disfrazados, vaya. No, el gobierno no acepta completamente. Vamos a ver muy bien esto. Mr. Morrow llega y Calles lo invita a un rancho que tiene allá cerca de Ciudad de México. Mr. Morrow lo empieza a influenciar, a, como dicen, caer bien, tal, para lograr un acuerdo con el petróleo, ¿no? Y este acuerdo llegó súper rápido, no tuvo mucho trabajo que hacer Mr. Morrow. Elías Calles, en muy pocos días, ordena al Congreso que los artículos de la Constitución que tienen que ver con el petróleo sean cambiados. Aquí se ve cómo Calles moldea al Senado como plastilina, pero eso sí, ninguno de sus sucesores se atrevió a tocar las leyes antirreligiosas. Entonces Mr. Morrow lo acompaña y ahí en esa cita Calles lo invita a hacer un paseo a Aguascalientes a la presa Calles. La gente se indignó al ver al embajador, ver con este presidente tan polémico, tan de cara dura se le veía. Mr. Morrow empezó a caer mal en la población mexicana. Recordamos un 99% católica.
Entonces Mr. Morrow, como para quedar bien otra vez, limpiar su nombre, se junta con los prelados, con los obispos de México, a ver qué podrían hacer, qué podían presentar al gobierno, qué podrían presentar como mejoras, como un alto al fuego. Y lo que pasó fue que se juntaron los prelados, los principales prelados mexicanos con Mr. Morrow y llegan a unos acuerdos, el cual Mr. Morrow lo habla con el siguiente presidente que siguió de Calles, Emilio Portes Gil. Este presidente, un tanto queriendo otra vez limpiar un poco su nombre, llega a un acuerdo un poco frío, tibio, junto con los prelados mexicanos, con ayuda de Mr. Morrow, a un pacto que no se pactó con mucho entusiasmo por parte de los lados, especialmente por los prelados y por la Santa Sede, por Pío XI. Los recibió en Chapultepec y les dice, pues sí, que van a poder continuar con los cultos, digamos una reapertura de las iglesias de la fe, y se le concedería el perdón a todos los cristeros siempre y cuando entregasen su arma a los federales y tal, no les iba a pasar nada, y a los que tenían algún rango de generales pues se les dejaría el arma y su caballo. Esto, un acuerdo que no se aceptaría plenamente por el gobierno. En ese momento, Portes Gil pues les prometió mucho, la verdad. Y pues no se aceptarían plenamente por el gobierno. Este presidente propuso cosas que no podría cumplir al pie de la letra. Y entonces pues llega una treta, podríamos llamarle, en el que no se llegaría a su plenitud hasta que llega Ávila Camacho con el Proyecto de Reconciliación Nacional. Esto pues hace que los cristeros estén como un poco a esa sensación de tibieza. Y esto pone fin en junio de 1929. Esta guerra, que aún no termina, sigue vigente, y no solo en México, sino en tantas partes del mundo que las personas buscan, quieren y cometen en muchos casos proteger su libertad. Al final seguimos viendo esto, pero con diferente presentación. Con un gobierno que se dice laico, pero más bien es laicista. Con un gobierno laico, pero hace rituales a dioses paganos, como el dios de la lluvia Tlaloc. Un gobierno con agendas abortistas, homosexuales y la eutanasia, donde debes de pagar un impuesto extra por mostrar tu fe en público. Y aquí se ve claramente cómo toda la línea de presidentes va siguiendo eso. Así sean del PAN, PRI, Morena, sigue siendo lo mismo. Aquí es donde nos damos cuenta, donde demostramos que no somos tan tontos y podemos ver que en realidad hay gente que está detrás de ellos, que ellos son simples títeres que buscan ser aceptados, que buscan tener poder, que buscan... Porque hasta cierto punto el dinero ya no es lo que se busca. No cabe duda que tenemos que luchar una guerra espiritual en donde no nada más es política o donde no nada más es tal cosa, donde tú puedes abrir los ojos y ver que el gobierno no está de parte tuya, donde tú puedes abrir los ojos y el gobierno te pide ayuda,
pero no te respeta, donde te piden enlistar al reclutamiento de jóvenes en el servicio militar, pero se les escapan, como hace rato en la nota que vimos, estafadores por Telegram e Instagram, donde te persiguen abiertamente por tu fe, donde todos los días hay miles de desaparecidos. ¿Así quieren pedir apoyo de su ciudadanía? La libertad no solo es para escritores, periodistas o esclavos, ni tampoco solo está escrita en documentos. La libertad está en nuestro hogar, familia e hijos. Es nuestro deber y derecho defenderla. Cierro con estas palabras de Anacleto González Flores, que al momento de su martirio perdonó a su verdugo y dijo: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Somos sus hijos y estamos orgullosos de esta gran Señora, aquella que una vez desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Pero las balas les dieron vida y alas, y ahora están a sus pies. Los invito a seguir luchando. Si bien no con armas, si bien no escribiendo, si bien no muriendo como José Sánchez del Río, si bien no dirigiendo ejércitos, seguir la lucha en casa, en familia, viviendo la cristiandad como nuestros antiguos padres, vivir la cristiandad no como una sola religión o caer en es muy radical, sino ver la religión como muy nuestra. Soy católico, no soy ni radical ni liberal. Ser católico es ser uno, ser católico es ser libre, ser católico es amar. Ser católico no te debería de avergonzar. Los invito pues a seguir esta lucha que en estos ejemplos de grandes santos, mártires y beatos, vemos que es posible cambiar el mundo. Vemos que es posible cambiar el mundo si tenemos a Dios
en nuestras vidas, si tenemos un control, si cambiamos a nuestras familias, cambiaremos al mundo. Un mundo que no se mejorará con ir a votar o que no se mejorará con partidos políticos. Se mejorará en la célula más pequeña de la sociedad, la familia, con buenos padres, buenas madres, creando buenos hijos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esta sintonización que fue bastante especial por la semana en la que estamos envueltos. Una semana, la Semana Mayor, la Semana Santa. Les invito a vivirla con mucha reflexión, con mucha piedad. Y como lo vimos aquí, si hay gente que muere por Dios, ¿yo qué puedo hacer hoy? Muchas gracias por escucharnos. Sigan escuchando, sigan sintonizando su estación Éxodo Radio. Nos vemos para el programa del siguiente lunes. Esto fue Contrapunto. Estás escuchando Éxodo Radio. No le cambies. Regresamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches, señoritas y señores. Talking to